Han pasado ya algunos días desde que conocimos el acuerdo para continuar el proceso constitucional. ¿Cuáles han sido las reacciones? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo están también trabajando en algunas de las cosas que van a tener que definir? Como por ejemplo la composición o quiénes van a ser los expertos que participen en este proceso. Vamos a estar conversando de eso junto al senador Matías Walker, senador de Demócratas. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Hola Bárbara, muy buenos días, gusto saludarla. Igualmente, han pasado varios días, estábamos todos muy ansiosos esperando este acuerdo. Sorprendió, alegró quizá a mucha gente que venía prácticamente con las firmas de todos quienes estaban sentados. El Partido de la Gente Republicano no estuvieron ahí, por lo que lograron ponerse de acuerdo. ¿Cómo ha sido esta jornada posterior? Sí, la verdad es que fueron 3 meses muy intensos, Bárbara, pero finalmente imperó un sentido de grandeza, de entender que no se podía seguir estirando el elástico, que no podían dilatarse más las conversaciones, porque tenemos claro que el tema constitucional no es lo más importante para los chilenos. Por lejos, el tema más importante es la seguridad ciudadana, la reactivación económica, pero por lo mismo era importante despejar este tema, ¿no? Era inconcebible que siguiéramos semanas encerrados, cada uno tratando de buscar su fórmula. Y yo creo que acá todos se dieron en busca de un buen acuerdo y ahora hay que concretar ese buen acuerdo en una reforma constitucional que tiene que entrar con discusión inmediata para que podamos cumplir el acuerdo. Y eso significa tener los expertos elegidos en el mes de enero y poder tener un cronograma claro que tiene que ser concordado con el CERVEL. Y en esto, Bárbara, yo quiero hacer hincapié porque yo tenía claro, y lo dije muchas veces en la mesa de conversaciones y lo reiteré el lunes, yo dije, ojo que el CERVEL dijo que requiere 140 días para hacer las cosas bien. Entonces, ahí puede haber una discusión si va a ser en abril, si puede ser en mayo. Yo creo muy importante escuchar al CERVEL, pero lo importante es concretar este muy buen acuerdo para el país en una reforma constitucional. Bueno, ellos lo venían advirtiendo hace bastante más tiempo, que no les alcanzaban los plazos, incluso dicen, bueno, si es que se quiere hacer antes, porque si hay una ley que lo mandata, van a tener que omitir algunos de los pasos tradicionales, auditar el padrón, geolocalizar, qué sé yo, algunos de los pasos que tiene que tener, cosa que quizá no va a ser la mejor alternativa. Efectivamente, porque además nos costó mucho sacar adelante la ley de georreferenciación, que yo creo que fue bastante exitosa en el plebiscito del 4 de septiembre. Yo creo que junto con el voto obligatorio, que además no solamente ratificamos el acuerdo para el proceso constituyente, sino que además aprobamos segundo trámite constitucional el Senado al principio del voto obligatorio en todas las elecciones, la georreferenciación fue muy importante. Yo soy partidario de respetar lo que dice el CERVEL, porque hay un órgano que tiene respeto, credibilidad en nuestro país, el CERVEL, su autonomía, y es muy importante cumplir todos los plazos para auditar el padrón, además hay procesos de inscripción de quienes cumplen 18 años entre medio, el voto de los chilenos extranjeros, etcétera. Bueno, independiente de la voluntad o lo que quisieran, hay un paso previo. Ayer lo conversamos con el diputado Stalper, que también fue bien relevante en el acuerdo. Dice, bueno, primero saquemos la reforma, porque si es que sale rápido o se demora más, bueno, desde ahí van a empezar a contar los días. Y en ese mismo sentido, pese a que firmaron el acuerdo, Partido Comunes, por ejemplo, ellos ya señalaron que van a buscar hacer cambios en la tramitación del proyecto. Algunos diputados del Partido Comunista señalan lo mismo. ¿Qué le parece eso? ¿Le da temor que pudiera empezar a entramparse esta discusión? Porque, dado los plazos, uno esperaría que quizás lo que se acordó sea prácticamente lo que se firme, más allá de cosas que no quedaron 100% definidas, pero no que empiecen a cambiar lo que sí definieron. Sí, yo espero ahí, Bárbara, que el presidente Boric ordene a su coalición. Sería inconcebible que los propios partidos de la coalición de gobierno quisieran desconocer lo que se firmó. Y en ese sentido, declaraciones más, declaraciones menos, lo que establece el acuerdo es un marco, son bases para un entendimiento que tiene que traducirse en una reforma constitucional para concretar ese acuerdo, pero en ningún caso para contradecir sus términos. ¿Qué le parece o cuál debería ser el rol del presidente Gabriel Boric? Hoy día viene una entrevista, por ejemplo, del senador Núñez del Partido Comunista y él dice, tiene que estar, por supuesto, de alguna manera participando, pero no involucrarse demasiado. Esto es un debate que se ha dado durante todo el proceso. ¿Cuál cree usted que debería ser el rol?
A ver, yo creo que el presidente Boric jugó un rol muy importante, porque aun cuando incluso en la reforma constitucional que nosotros propusimos el 2 de agosto para modificar el artículo 142 y dar certeza de que el proceso constituyente iba a continuar, aún en caso de ganar el rechazo, finalmente el presidente entendió que él tenía que acompañar el proceso a través de las Express con la ministra Uriarte, pero no ser protagonista. Pero yo creo que ahora le va a tocar un rol más activo. ¿Por qué? Porque el gobierno es colegislador y por lo tanto, si bien el proyecto de reforma constitucional va a ser en moción parlamentaria porque nace de un acuerdo de los partidos con representación parlamentaria, el presidente Boric va a ser muy importante. Primero, que las expresa ayude en la tramitación del proyecto, de luego colocándole discusión inmediata, pero también ordenando a su propia coalición. Bueno, va a ser clave el rol de, por ejemplo, la presidenta de la Comisión de Constitución en la Cámara, Carol Cariola, lo mismo en el Senado también, en cuanto a que esto pueda ser rápido. ¿Ustedes tienen alguna estimación de cuándo debería ingresar ya el proyecto que se está redactando ahora y cuándo podría ser aprobado? Bueno, el proyecto tiene que estar despachado ahora en enero para que se pueda constituir el Consejo de Expertos, iniciar su trabajo, que va a ser un trabajo muy intenso, muy dedicado en la forma de un anteproyecto. Y fue una muy buena idea que planteó el presidente Ricardo Lagos, fue el primero en proponer lo que nosotros siempre apoyamos. Yo creo que va a ingresar con discusión inmediata por la Comisión de Constitución de la Cámara. Ahí son 6 días, después nosotros tenemos 6 días. Obviamente la Comisión de Constitución del Senado vamos a darle una tramitación rápida. ¿Por qué? Porque el país requiere certezas, sobre todo en un escenario de recesión económica y de alta inseguridad ciudadana como el que estamos enfrentando. Ya, cuando usted dice enero, estamos hablando los primeros días, no los últimos, porque ya empieza a correr el cronograma. Sí, los primeros días de enero de todas maneras. En paralelo, ya, bueno, lo hemos visto en los medios, ya se está conversando porque es un trabajo que se puede adelantar, llegar a acuerdo para los expertos, cómo van en esas discusiones, cómo se van a poner de acuerdo. Nos contaba el mismo diputado Chalper que no se trata de cupos estáticos para cada partido o coalición, sino más bien les corresponden, dependiendo de cuánta fuerza tienen en el Congreso, pero todas van a tener que ser consensuadas, se va a tener que votar una lista única con todos. Efectivamente, como decimos los abogados, es un acuerdo completo y suficiente. No se trata que hay cupo a los partidos, cada partido, sino que en definitiva tiene que ser un acuerdo de los 24, que va a ser paritario, además, lo mismo que el comité de árbitros, que va a tener un rol muy importante también para que se respeten los 12 principios que se acordaron: separación de poderes del Estado, derecho de propiedad, Estado unitario, Estado social y democrático de derecho, y yo espero que impere el sentido de la grandeza, que no pongamos operadores políticos de cada partido, sino que en definitiva gente que sea un aporte, que tenga una visión de Estado. Por eso, como demócratas, propusimos que los expresidentes de la República, todos, los cuatro, tengan un rol, ya sea en el comité de expertos probablemente tal, si es que hubiera un acuerdo en ese sentido, porque lo mismo le escuchaba al presidente de Renovación Nacional, a Amarillo, cómo acompañar el proceso aprovechando la experiencia y la visión de Estado que tienen los expresidentes y expresidentas de la República. El presidente Lago dijo que había que mirar el carnet de vez en cuando, en sus más de 80 años. Sí, y dijo con mucha humildad quién es uno para descartarse. Bueno, ellos tienen que encontrar su espacio, Bárbara. En definitiva, lo importante, yo creo que el gesto, y ojalá no solamente lo haga Demócratas, Renovación Nacional, Amarillo, sino que entiendo que el PPD también lo hizo de alguna manera con el presidente Lagos, de pedirle que juegue un rol. Y el mismo rol puede jugar obviamente el presidente Frei, la presidenta Bachelet, el presidente Piñera. Todos tienen una visión de Estado respecto al sistema político. Yo no estoy de acuerdo con Diego Ibáñez, diputado del Frente Amplio, que hay que reconocerle jugó un rol muy importante en este acuerdo, cuando él dice que los expresidentes son historias pasadas, como diciendo, mire, no tendrían nada que hacer en este proceso. Yo digo, claro, pues son lo mejor de nuestra historia pasada, de un Chile que logró crecer económicamente,
a tasas del 6-7%, que como decía Andrés Velasco, es difícil que se repitan en el futuro, que logró reducir la pobreza, que logró paz social, donde teníamos buenas cifras de seguridad ciudadana. Y por lo tanto yo creo que son presidentes que pueden aportar mucho en los desafíos futuros. No, en esa misma línea había un debate que pareciera que ya está medio cerrado respecto a si es que debían ser remunerados o no los consejeros, o sea, no los consejeros, el consejo de expertos más bien. Fue algo que mencionó el presidente de la Cámara, pero que no se discutió en el acuerdo y desde que el presidente incluso opinó, pareciera que ya hay consenso en que eso no va a ser así. ¿Cómo han discutido algo al respecto? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el presidente Boric. Los expertos tienen que ser remunerados, porque de lo contrario, un cargo que además requiere mucha dedicación, que van a participar desde enero en la elaboración de un anteproyecto, que después pueden hacer propuestas para mejorar el texto del Consejo Constitucional, va a requerir mucha dedicación de tiempo profesional y lo lógico es que eso tenga una remuneración. Puede ser una remuneración modesta, pero remuneración al fin y al cabo, porque le da dignidad a la función y al mismo tiempo permite tener independencia, porque de lo contrario solo las personas que tienen su situación económica resuelta podrían ser expertos y eso significaría una discriminación. Una de las cosas que podríamos decir, de las cosas más positivas del proceso pasado, que sí quedaron y queremos replicar, fue el voto obligatorio, en este caso también se va a volver a replicar, pero esto ha trascendido del proceso constituyente, la idea es volver a un voto obligatorio distinto o igual como lo tuvimos antes, con inscripción automática o no, eso lo están discutiendo, pero ¿qué le parece eso? Porque va avanzando también un proyecto en el Senado. Sí, efectivamente ratificamos, Bárbara, en segundo trámite el proyecto que repone la obligatoriedad del voto. El proyecto que venía de la Cámara de Diputados, a mí también me tocó participar, establecía ciertas excepciones, como por ejemplo los mayores de 75 años. Pero si hay algo que demostró el plebiscito del 4 de septiembre es que los adultos mayores son los más comprometidos con la participación y por lo tanto a mí hay muchos adultos mayores que me dicen, oiga, yo también quiero que el voto obligatorio sea para nosotros, porque nosotros creemos en una sociedad de derechos y deberes. Y por lo tanto, yo creo que este principio de que la obligatoriedad sea absoluta se va a mantener en la Cámara de Diputados, y lo hemos hablado con la diputada Giovanna Pérez, que fue una de las principales autoras del proyecto en la Cámara, y por un carril paralelo va a correr la ley orgánica constitucional que va a establecer el proceso sancionatorio. Eso lo estamos trabajando en conjunto con el CERVEL, con la subsecretaria de la SECPRES, Macarena Lobo. La idea y probablemente las sanciones por a quienes no voten, porque obligación sin sanción no es obligación, estén determinadas por el CERVEL y ya no por los juzgados de policía local. Fue una de las cosas que nos pidió Andrés Tagle, presidente del CERVEL, y nos parece absolutamente razonable concretar. Volviendo al proceso constituyente, vamos a estar, y estamos ya todos mirando cómo se van a poner de acuerdo las fuerzas políticas, tanto para elegir, después votar a sus expertos, como para conformar la lista y participar en la elección de los consejeros. ¿Cómo ven ustedes, sobre todo demócratas, eh, cómo se van a juntar o no, con quiénes, qué tipo de alianzas se pueden hacer? ¿Cómo están discutiendo eso? Bueno, nosotros nos definimos como un partido de centro, digamos, a formar pactos, coaliciones con todos quienes se identifiquen con el centro. Nos encantaría formar un pacto el día de mañana con Amarillo, si bien tuvimos algunas diferencias puntuales con Amarillo en la negociación que son propias de estas dinámicas. Nosotros tenemos un pasado reciente común dentro de las fuerzas que proveníamos del centro y la centro izquierda por el rechazo, sectores independientes, una que no una, el movimiento donde está Andrés Velasco, Felipe Arbúe, Javiera Parada, los independientes del sur, liderados por Jardinite, el ex intendente de la región de los lagos. Bueno, con ellos esperamos concretar el día de mañana un pacto, un acuerdo que represente a la mayoría de los chilenos que se identifica con el centro político. Como dijo Jimena Rincón, la presidenta de Demócratas, vamos a apoyar a los mejores. Necesitamos aprender de la mala experiencia de la convención anterior y necesitamos en cada una de las regiones llevar a los mejores hombres y mujeres de candidatos. Ya, eso pensando en los candidatos para el Consejo, pero en el caso de los expertos, porque no tienen casi representación amarillo en el Congreso.
¿Cómo, Es con que quiénes se van a unir ahí? Es que en el caso de los expertos, yo creo que lo más importante, ojalá, por supuesto, ponerse de acuerdo con amarillos y otras fuerzas políticas, pero lo más importante, yo creo que más que nombrar militantes de cada uno de los partidos, en nuestro caso partido de formación, es proponer personas que trasciendan los partidos políticos, que obviamente pueden representar una idea, una sensibilidad, pero ojalá podamos incorporar a ex rectores, a los expresidentes, personas de reconocido prestigio que vengan a hacer un aporte más que un cuoteo donde cada uno trate de imponer sus nombres. Entonces ahí se podría ser más fácil. Si son nombres relevantes de consenso, daría lo mismo en realidad si lo propone la UDI, RN, o el Partido Comunista o quien sea. Exactamente. Van a tener que ponerse de acuerdo, necesitan elegir 12. Y 12 en el Senado y 12 en la Cámara. Sí, y además tiene que ser paritario, en buena hora. Pero yo creo que va a imperar un buen espíritu al respecto porque todos estamos conscientes de que el rol de estos expertos va a ser muy relevante. No, se ha comentado mucho las diferencias del proceso anterior, los más críticos que buscaban replicar algo prácticamente igual de lo que se hizo antes. Bueno, no está muy contento con este acuerdo. O independientes, hemos visto a, bueno, algunas diputadas como Pamela Giles, senadoras como Fabiola Campillay, entre otros, criticando mucho que este es un acuerdo de élite, que ya está zanjado prácticamente todos los temas, que no hay ningún espacio casi democrático. ¿Qué le parecen esas críticas? Bueno, yo he escuchado críticas de gente de extrema derecha y de gente de extrema izquierda, lo que habla muy bien del acuerdo, Mm. porque en definitiva es un acuerdo que congrega a personas que entienden que en definitiva una constitución por definición tiene que ser una carta de navegación de donde todos los chilenos sintamos sentido de pertenencia, ojalá orgullo. La constitución no puede ser algo controvertido, tiene que ser materia de un acuerdo. Por eso Patricio Zapata hablaba del concepto de la casa de todos y de todas como constitución. Por lo tanto, yo creo que esas críticas solo hablan de personas que quieren polarizar, que quieren llevar aguas a su molino. Lo lógico es que una materia tan relevante como una nueva constitución requiere acuerdo. Ahora, gracias a nuestra reforma constitucional de los 4/7, es que nadie puede imponer su veto, así que en ningún extremo va a poder imponer su veto y con los 4/7 vamos a poder rehabilitar el nuevo proceso constituyente. Nos criticaron harto cuando presentamos la reforma constitucional con Jimena Rincón, con Iván Flores, con Pedro Araya, pero ahora se han acordado de la importancia de ese proyecto, porque pucha que es distinto necesitar 4/7 para rehabilitar el proceso constituyente, que eran 33 votos en el Senado, por ejemplo, que necesitar 4/7, que obviamente hace mucho más viable la continuidad del proceso constituyente, aun cuando los extremos se puedan oponer a esta reforma constitucional. A propósito de Patricio Zapata, hay varios contentos de que él no haya ganado cuando fue candidato a la convención, porque ahora estaría vetado de participar en este proceso. Todos los ex convencionales no van a poder participar ni como expertos ni como consejeros. Claro, si no estaría sujeto a una inhabilidad. Bueno, obviamente Patricio Zapata sería un excelente nombre en el comité de expertos. Espero no quemarlo con esto. Ay, sí, no hay que mencionarlo porque se queman. Una última cosa, senador, porque yo sé que no puedo opinar mucho, va a tener que ser votar después, pero el gobierno ya nombró a una nueva candidata para ser fiscal nacional. Marta Herrera es la nueva carta. ¿Qué le parece esto? ¿Qué espera que se haga distinto respecto al proceso anterior? Sí, lo que esperamos que se haga distinto del proceso anterior, Bárbara, es que el gobierno pueda conversar con los senadores, porque esto es una nominación que requiere un acuerdo entre los tres poderes del Estado. Lo que me preocupa es que esto no fue conversado con muchos senadores, pero yo como presidente de la Comisión de Constitución voy a dar garantías a todos, incluyendo, por supuesto, a Marta Herrera, que es una destacada abogada que no solamente tiene mucha experiencia en el Ministerio Público, sino que además académica. A mí me tocó hacer un diplomado en el nuevo proceso penal que ella lideró, la conozco mucho, sé de sus capacidades. Obviamente ha estado en la primera línea del Ministerio Público en los últimos años y va a tener que hacerse cargo de las luces y las sombras de lo que ha sido el Ministerio Público el último tiempo. Y bueno, el lunes vamos a tener una sesión televisada abierta a la ciudadanía en la Comisión de Constitución
cualquier senador puede hacer preguntas y también la ciudadanía. A partir de hoy se habilita un link en la página web del Senado. Cualquier ciudadano puede opinar, puede hacer preguntas respecto a la candidata propuesta por el presidente de la República para fiscal nacional. Y lo más importante, Bárbara, que ella dé ¿Cuándo a votan? conocer el lunes a las 11 de la mañana y el lunes en la tarde sería la sesión en la sala del Senado porque ese día vence el plazo legal, que son 5 días corridos, para que el Senado se pronuncie y esa va a ser la oportunidad para que Marta Herrera pueda dar a conocer su plan para enfrentar el narcotráfico, la delincuencia, los aumentos de los homicidios, el aumento de los secuestros y cuál es el plan concreto que ella aspira a implementar como fiscal nacional para enfrentar este flagelo que es la principal preocupación que tenemos los chilenos el día de hoy. Senador, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias, Bárbara, que esté bien. Igualmente, todos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.